prometida. Hemos hablado mucho del desierto y del pueblo que transitó en ese desierto y todos los desiertos que tuvieron que atravesar. Así que estamos, creo que, enteramente preparados para atravesar cualquier desierto que se nos atraviese. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos, mejor dicho, graduados. Pero quiero hablarte de la tierra prometida porque yo pensaba y meditaba con el Señor acerca de todo lo que tuvo que pasar el pueblo para llegar a la tierra prometida. Pero la gente, el ser humano, muchas veces como que se siente confiado cuando alcanza las cosas. Cuando las buenas noticias llegan después de haber padecido y atravesado muchas etapas difíciles de nuestra vida y haber experimentado la cantidad de pruebas que usted ni se imagina, de haber pasado por la cantidad de cosas que tú y yo sabemos que hemos pasado. Y ¿qué pasa cuando llegamos a la tierra prometida? Porque ocurre muchas de las cosas que le ocurrió a Israel nos ocurren a nosotros. Entonces es bueno hacer un paralelo entre lo que dice la Biblia y lo que nosotros vivimos en la práctica para ver en qué estamos fallando y qué tenemos que corregir. Amén. ¿Le dice amén a eso? ¿Okay? ¿Le gustaría conocer un poco más de esas cosas? Porque a veces no entendemos y uno dice, bueno, Dios, ¿qué pasó? O sea, me acabas de bendecir y no he terminado de celebrar y ya estoy enfrentando otra situación difícil. Entonces quiero hablarte hoy, he tomado el segundo tema, tiene que ver con la presunción, ¿ok? Y escuché algo hoy acerca del virus y eso y todo eso que todavía se sigue hablando. Y yo le había colocado un título, pero le cambié un poquito y le puse el virus de la presunción, ¿ok? Hay pecados que de pronto no se notan, pero que están ocultos en el corazón de cada uno de nosotros y que se pueden manifestar aún en la tierra prometida, aún después de un milagro, aún después de que Dios te prospere. Y eso no significa que Dios no escaneó perfectamente nuestra vida, sino que nos lleva a analizarnos que el hecho de haber alcanzado algo o el hecho de que Dios te otorgue algo no es por mérito tuyo, amén, es por misericordia de Dios. O sea que el hombre, aún después de haber recibido y de haber hecho y de haber Dios otorgado grandes privilegios y haber Dios colocado tu vida en alto y haber Dios prosperado tu camino, puedes seguir equivocándote. ¿Me dices amén a eso? Entonces, el virus de la presunción, anote ahí el título del mensaje y quiero ubicarte en Números 14, 39 al 45. Números capítulo 14, versos 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Amén. Porque no nos gustan las malas noticias, no nos gusta que nada se nos atraviese, ¿cierto? Hay cosas que a veces nos saca de la dirección, nos saca de pronto de la manera de hacer las cosas y a veces creemos que es que Dios otra vez no, a veces somos nosotros que hemos equivocado la manera de hacer las cosas y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Verso 44. Sin embargo, que se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Ok? Bien, el tema que hemos venido tratando tiene que ver con la actitud después de recibir un milagro. Y hemos tomado la tierra prometida como escenario. Y de ahí vamos a sacar una serie de actitudes que tienen que ver no cómo conquistar, sino cómo administrar correctamente lo que Dios nos ha entregado. ¿Me dice amén a eso? El tema no solamente es llegar, conquistar, recibir, derrotar, que todas esas cosas son buenas y hacen parte de nuestra vida. Pero ¿qué hago cuando ya las cosas las tengo en mis manos? ¿Ok? La gente pide por un esposo, las mujeres piden, el hombre pide por una esposa, pero ¿qué pasa cuando después tú te casas? ¿Qué? O sea, ¿qué vas a hacer con ese hombre? ¿Qué vas a hacer con esa mujer? ¿Cierto?
Entonces hay que saber administrar lo que Dios nos entrega. ¿Qué pasa después de que tú nunca has tenido nada y Dios te comienza a abrir puertas y te comienza a prosperar materialmente? O sea, te vas a desviar, o vas a saber, o vas a aprender, o vas a aceptar la corrección de Dios para aprender a administrar lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sabe que el primer virus de la presunción ocurrió en el cielo? ¿Sabe? Y tiene que ver con uno de los ángeles, o tal vez el ángel más importante, Luzbel, cuando dijo en su corazón que quería ser como Dios y que se quería sentar en el trono de Dios. O sea, de alguna manera, él estaba diciendo que lo que Dios estaba haciendo, él lo podía hacer y que tal vez lo podía hacer mejor. ¿Y sabe qué pasó con el ángel, con Luzbel? ¿Sabe? Fue echado del cielo por haberse levantado en contra de Dios. ¿Sabe? Cuando tú dices en sí mismo, o sea, lo que él hizo es quererte colocar en el lugar de Dios y hacer lo que para ti tal vez Dios en ese momento no estaba haciendo. Ahora, ¿cuál era el escenario? El escenario era un escenario especial, era un escenario en donde se movía la unción, la presencia, la gloria de Dios, donde no se supone que no había esa malicia de hacer las cosas malas, ¿cierto? O sea, lo podemos trasladar al escenario de la iglesia, al contexto tuyo y al contexto mío, que somos hombres y mujeres de Dios, que hemos sido redimidos, que conocemos la palabra. O sea, lo que te quiero decir es que nos puede pasar a nosotros, amén. Porque en su momento el diablo, el ángel, que no había sido todavía echado del cielo, tenía el privilegio de poder ministrar en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero lo que ocurrió dentro de él provocó que él saliera de ese escenario, amén. Ahora, volvamos a la realidad. ¿Qué es presunción? Dice, cualidad de la persona que tiene un alto concepto de sí misma y se vanagloria de ello, por lo que con frecuencia trata a los demás sin el debido respeto y con una actitud desafiante y despectiva, amén. Vamos, mire a la persona que está a su lado y dígale. Vamos, mírelo y dígale. Alguien le dijo al marido que están hablando. La palabra hebrea sat-ahon, que traduce presunción, se deriva del verbo sit, que significa cocer y acalorarse. Amén. Cocer y acalorarse. El presuntuoso puede caer fácilmente en un deseo desordenado de que los demás lo prefieran. Amén. ¿Sabe? Hay gente que está afanada muchas veces por llamar la atención y no por construir y no por hacer cosas verdaderamente importantes. Amén. Siempre, escúchame bien, sin tolerar que nadie le contradiga. ¿Has conocido a alguna persona así? O sea, tú no le puedes decir nada porque, o sea, siempre es como ellos creen, siempre es como ellos lo dicen, siempre se hace como ellos lo hacen, debido a que creen que su criterio es superior y obra como si su único fin en la vida fuese el mismo. Amén. Otros términos afines son arrogancia, altanería, orgullo, soberbia. Se fueron los amenes. Sus antónimos son, antónimo significa contrario, o sea, lo que se opone a una persona presuntuosa es la humildad y la modestia. Amén. Vamos, díganle al que está a su lado, tienes una cara de humilde que no te la quita nadie. Amén. Así que deja tanta modestia que Dios te vino a hablar en esta mañana. ¿Ok? Bien, las personas que tienen el virus de la presunción tienen tres características. Anote, a ver si usted se identifica y es un espejo para usted. Que actúa en forma precipitada. Amén. Ojo, eso no significa que no confundas el querer las cosas rápidas a actuar precipitadamente. Hacer las cosas de una manera correcta, pero de una manera rápida, no significa que tú seas una persona presuntuosa. ¿Ok? La persona presuntuosa es una persona precipitada, o sea, que no acepta consejos, que no acepta que alguien la guíe, que no acepta que alguien le muestre un camino diferente y tal vez más acertado que a esa persona, que esa persona necesita para determinado momento. La persona precipitada siempre hace caso omiso cuando alguien que de pronto ha recorrido el camino que él está empezando a recorrer, hace caso omiso de lo que esa persona le pueda decir o le pueda
apreciar, amén, porque para ellos siempre, escúchame bien, es lo que ellos piensan y lo que ellos hacen la mejor decisión, amén. La segunda característica es que se vuelven injustificadamente atrevidos. Son personas atrevidas, ¿ok? O sea, no son personas prudentes, no son personas respetuosas. Si hay algo que te tienen que decir, te lo van a decir de frente y te van a decir, no me parece lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es un error. Siempre, escúchame bien, tienen el WhatsApp de Dios a la mano para decir, no, pero David, Dios me dijo algo diferente a lo que tú me estás aconsejando. Amén. Son personas atrevidas, siempre, escúchame bien, nunca tienen límite para medir sus palabras y para mostrar sus actitudes. Tercera característica, se cede en sus derechos, amén. Si tienen que pasar por encima de alguien, escúchame bien, para ocupar el lugar o para poner, escúchame bien, su posición por encima de la tuya, lo van a hacer, amén. Son personas atrevidas. Ahora, atrevimiento, hacer algo es muy distinto a ser una persona atrevida, porque la gente dice, no, es que David era una persona atrevida porque devoró la carne. Eso no confundamos las cosas, amén. Una cosa es la fe, una cosa es tener valor, una cosa es creer en las promesas de Dios y otra cosa es ser una persona atrevida. ¿Me dicen amén a eso? Excede en sus derechos, ¿ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del presuntuoso? Proverbios 21-24. ¿Ok? Dice, presuntuoso y soberbio, fanfarrón, es el nombre del que actúa en un furor de presunción. Amén. O sea, una de las características para que puedas interpretar el proverbio, que es una persona presuntuosa, según lo que dice Salomón, es una persona soberbia, es una persona precipitada, es una persona atrevida, una persona que violenta los derechos establecidos por la palabra y que violenta los derechos de las personas que en algún momento pueden estar en un nivel superior o pueden conocer un poco más acerca de las cosas, acerca de la vida, acerca de los caminos, acerca de los procesos, acerca de muchas cosas. Y la Biblia lo llama soberbio y fanfarrón, ¿ok? Porque siempre actúan como ellos quieren, ¿ok? Ahora, todo esto lo lleva a uno a concluir que la presunción es una esperanza sin sabiduría. Amén. Repita conmigo, esperanza sin sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú has hablado con una persona presuntuosa, siempre tiene un norte, siempre tiene meta, siempre sabe a dónde va. Porque aunque no sepa, escúchame bien, te va a demostrar la seguridad de que está seguro de lo que está haciendo. Y aunque sea mentira, siempre te va a mostrar la seguridad de que su mentira es una verdad. Amén. Entonces, escúchame bien, por lo menos la Biblia te muestra miles de ejemplos de personas presuntuosas que creían que estaban haciendo el bien o la voluntad de Dios, escúchame bien, puesto por Dios, pero se estaban equivocando. ¿Sabes? El ejemplo de Saúl, cuando después de haberse equivocado y de haber pecado, le dijo el profeta Samuel, escúchame, antes de reconocer su error ante Dios, le dijo, no, yo lo que quiero es que tú me hagas quedar bien delante del pueblo y que tú hables con Dios y intervengas para que Dios me acepte nuevamente. Pero su interés, ¿cuál era? Que el pueblo siguiera reconociendo su liderazgo. ¿Okay? Se estaba equivocando, pero su mentira la quería convertir en una verdad, la quería espiritualizar, escúchame bien, y muchas veces nos pasa eso. A cada uno de los que estamos aquí nos ha pasado, amén, o nos puede seguir pasando. La presunción, ¿qué es, pastor? Esperanza sin sabiduría, amén, porque la sabiduría está basada en el camino que Dios traza para tu vida, ¿ok? En donde tú sabes escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran? Porque de alguna manera tenemos que identificar quiénes somos en algún momento. Para comenzar a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, tenemos que identificar en qué etapa del proceso estamos, ¿ok? ¿Quiénes éramos? ¿Quién era el pueblo? El pueblo era, la Biblia los llama peregrinos. ¿Por qué? Porque el peregrino recuerda de dónde salió, ¿ok? No solamente es ir vagando por la vida sin saber qué es lo que yo hice o qué fue lo que hizo Dios por mí y qué es lo que Dios va a hacer. Solamente muchas veces nos enfocamos en lo que Dios va a hacer, pero se nos olvida lo que Dios ya hizo, ¿ok? ¿Y
qué fue lo que hizo Dios con Israel? Los salvó de Egipto, ¿ok? O sea, trajo salvación, ¿ok? Trajo una vida nueva, trajo una esperanza nueva. Dios le prometió un mejor lugar para que pudieran glorificar el nombre del Dios que no habían conocido generación tras generación. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿sabes? Y lo que tú tienes que recordar es de dónde te sacó Dios, amén, de dónde te rescató, quién eras tú el día que le entregaste tu corazón al Rey, amén. ¿Sabes? Las puertas que se te cerraron antes de conocerle y las puertas que se te abrieron después de haber entregado tu vida a Él. La manera como Dios ha venido trabajando en tu familia. Recuerda cómo era tu casa, cómo era tu hogar, cómo eran tus hijos, cómo era tu economía antes de conocerle. Y a partir de ese día, escúchame bien, tú vives transitando. No todo es perfecto, pero has visto cómo la mano de Dios se ha venido glorificando en cada una de esas áreas, amén. O sea que tu peregrinaje en este camino no ha sido en vano, amén. ¿Quiénes eran? Estamos aprendiendo a identificarnos. Somos peregrinos, pero también somos seguidores. Este pueblo se convirtió en un pueblo seguidor de Cristo. Recuerda que Dios estableció una manera en que el pueblo lo tenía que seguir: una nube de día y una columna de fuego, ¿qué? De noche, amén. ¿Sabes? Eso le daba dirección, seguridad, compañía y sabiduría al pueblo de Dios. Ahora nosotros no caminamos bajo una nube, nosotros caminamos bajo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Y tenemos la voz y el consejo de Él a diario para que usted entienda y sepa cuáles son las mejores oportunidades para cada uno de nosotros, amén. ¿Sabe? Y usted se tiene que guiar de acuerdo a lo que esa presencia, así como lo hacía el pueblo, de acuerdo a cómo se movía la nube, bajo la dirección que se movía la nube. Escúcheme bien, en el momento en que la nube se quería mover, así tenemos que actuar nosotros, amén. Lo tercero que identificaba es que eran murmuradores, amén. Repita conmigo: murmuradores, amén. Haga así: murmuradores. ¿Sabes? Era un pueblo que, a pesar de que te he dicho que reconocí, que la Biblia muestra una evidencia de que fueron sacados de Egipto, de que Dios estableció una nube, o sea, un evento milagroso, a pesar de eso murmuraban, ¿ok? A pesar de eso se quejaban. A pesar de la comida se quejaban, a pesar de los milagros se quejaban, a pesar de que salía agua de la peña se quejaban, por todo se quejaban. Escúchame bien, y si hay alguna semejanza en nosotros, muchas veces nos quejamos por cualquier cosa. Cosas que Dios mismo hace en nuestra vida, cosas que Dios provoca, que en el momento nos ayudan a suplir un faltante, un vacío, una necesidad en nuestro corazón y en nuestro propósito. Pero una vez, escúchame bien, se nos olvida que somos peregrinos. El peregrino siempre recuerda de dónde lo sacó Dios, amén. Nunca se olvida de sus raíces, ¿ok? Siempre tiene un poco del lodo cenagoso, escúchame bien, para que recuerde en todo instante. Le tienes que mirar la suela de tu zapato, de dónde te recogió el Señor, amén, de dónde te sacó y en dónde te ha venido poniendo en este último tiempo el Señor. Así que en el momento en que tú te quieras quejar, oye, recuerda quién eres tú, recuerda que eres un peregrino, recuerda que hay una columna que no está al frente tuyo, sino que habita en tu corazón, que te guía, que te aconseja, y que si estás metido en aprietos hoy en día es porque no seguiste en la dirección de la nube, porque no escuchaste la voz que salía de en medio de esa columna, amén. Así que no murmures por algo que Dios te dijo que no hiciera, o por algo que no quisiste escuchar en su debido momento, amén. O porque obviaste a Dios en ciertas decisiones en donde querías actuar precipitadamente. ¿Me dicen amén? Presuntuosamente. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Fueron contra la palabra de Dios. ¿Cuáles son los errores que tenemos que evitar? Escúcheme, fueron contra la palabra de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Hemos aquí, amén. ¿Qué dijeron ellos? Hemos aquí para subir. A pesar de que Moisés le había dicho, y a pesar de que su corazón se entristeció, porque la Biblia dice que se enlutaron porque Moisés le dijo: no suban, porque hay cosas que Dios te va a decir que te van a doler.
que no las hagas y te va a doler y te va a sacar lágrimas. Amén. ¿O acaso alguna de ustedes Dios no le ha dicho que deje una amistad, que deje una relación? Y eso trae luto y tristeza a nuestro corazón. Pero ¿dónde está el pecado y el virus de la presunción en que ellos dijeron tenos aquí para subir? Amén. El pastor me dijo que no me metiera con ese tipo, pero es que a mí me encanta. Pastora, yo no sé, tiene unos ojos. Te vas a estrellar. Te vas a estrellar. Hemos aquí para subir. Ellos no les importó un pepino lo que le dijo a Moisés. Nosotros vamos para arriba. ¿Qué pasó? Fueron en contra de la palabra de Dios. Verso 41, no sé si lo tienes ahí. Verso 41 dice: porque quebrantáis el mandamiento de Jehová, esto tampoco os saldrá bien. Amén. Anótelo, léalo, resáltelo, recórtelo, yo no sé dónde esté, y colóquelo así. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. ¿Ok? ¿Sabes? Lo que antes era un privilegio para nosotros, obedecer la palabra y tener en cuenta la palabra de Dios, va a llegar un momento que vamos a estar ubicados en escenarios como la tierra prometida, donde no nos va a importar eso, donde vamos a ser prósperos, y de pronto el negocio que no hicimos antes del milagro lo vamos a hacer después de haber obtenido las cosas. Amén. La puerta que no entramos antes por tener cuidado de desagradar a Dios, de pronto después de haber recibido vamos a entrar por ella. Amén. La relación que evitaste antes de que Dios provocara la prosperidad, el milagro, o que Dios provocara lo que tú querías que provocara, la relación que evitaste, tal vez después de haber recibido te vas a arriesgar a tenerla. Y Dios te ha dicho, antes te digo no te metas, pero ahora como ya aseguraste lo que querías obtener, te vas a meter. ¿Sabe? El presuntuoso hace eso. Actúa precipitadamente, bajo el calor y el furor del momento. Amén. ¿Me dice amén a eso? Y va y quebranta la palabra de Dios. Ellos que dijeron, enos aquí para subir. Pero no era la voluntad de Dios, era en su propia fuerza. Amén. Ahí es donde está el error. Lo que antes Dios te ayudó a alcanzar, ahora tú crees que lo puedes hacer en tu propia fuerza. Ese es el escenario que estaban viviendo ellos. Y muchas veces nosotros decimos, enos aquí y lo voy a hacer. Yo sé que el pastor predicó eso, pero lo voy a hacer. Yo sé que... Y de pronto puede haber alguien en este momento que está en esa dualidad entre hacer algo y no hacerlo, y está escuchando esto. Y de pronto cuando salga se le va a olvidar, pero el Espíritu Santo te va a respirar en la nuca y te va a recordar: hey, recuerda lo que te prediqué ayer, recuerda lo que el Espíritu te mandó a decir ayer. Amén. No hagas algo, escúchame bien, que pueda arriesgar y amenazar la respuesta que Dios tiene para tu vida. Lo segundo que cometieron, vanamente presumiendo de las pasadas misericordias. Y a veces presumimos de lo que Dios hizo, y eso como que nos da la seguridad para seguir haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Amén. Ellos dijeron, enos aquí, subiremos. Enos aquí significa, hasta aquí me ha traído Jehová. Y si Jehová me perdonó el error del pasado, y si Jehová me aceptó la caída que tuve, si Jehová no tuvo en cuenta que me metí con esta persona, si Dios no tuvo en cuenta lo que yo hice, óyeme, abusamos de la misericordia de Dios. Enos aquí significa, Dios me trajo hasta aquí, Moisés, yo lo siento mucho. Y si Dios me trajo hasta aquí con todo lo cabezón que yo he sido, dijo el pueblo, con todos los errores que yo he cometido, con la cantidad de veces que te queríamos matar, con la cantidad de veces que murmuramos, si Dios nos trajo hasta aquí es porque nos va a seguir respaldando. Y a veces esa es nuestra seguridad. Amén. De que Dios está en la capacidad y en la obligación de alcahuetearnos eternamente o perpetuamente nuestros errores y nuestros caprichos. Por eso ellos dijeron, enos aquí, Moisés, vamos a subir. Enos aquí significa, Dios me llevó hasta aquí nos trajo Dios, con toda la cantidad de cosas que hemos hecho, y hasta aquí nos respaldó, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Sabes? Eso es vivir de las misericordias pasadas. Hay gente que vive del yo fui, del yo tuve, del yo hice, el yo serví, el yo canté, el yo ministré,
Y sabes, eso no te sirve para las etapas que te tocan vivir de aquí en adelante. Eso hace parte de una historia que Dios marcó en cada uno de nosotros para recordar, escúchame bien, que Dios estuvo ahí. Pero cada día, dice, sus misericordias son nuevas. Amén. Entonces no utilicemos lo que Dios hizo y sus misericordias en etapas pasadas para excusar o para creer que Dios lo va a seguir haciendo, escúchame bien, aunque estemos fuera de su cobertura y de su voluntad. Me dice amén. Así como ellas se renuevan cada día, tú también te tienes que renovar cada día. Y eso es en vano apoyarse en favores y en experiencias pasadas. Tercer error, sin la presencia de Dios. Verso 44, ¿qué dijo? Estamos en el mismo capítulo. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y de Moisés no se apartaron del medio del campamento. O sea, ellos dejaron el arca en el campamento y se fueron y se mandaron. ¿Qué pasó? ¿Sabes que la arca representaba la presencia de Dios para aquel tiempo? ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Tenía un valor importante para el pueblo de Israel. Y escúcheme bien, ¿qué hizo el pueblo? Se mandaron a hacer lo que querían hacer sin la presencia de Dios. La arca no la podían mover del campamento. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. No importa, Moisés. Y fuera de eso, sin la presencia. Amén. ¿Cuál es la enseñanza en esta etapa? Si vamos contra la palabra de Dios, también vamos fuera de la presencia de Dios. ¿Ok? Si tú quebrantas los mandatos bíblicos, la presencia no se va a mover. Usted ha leído que si el pueblo pecaba, la nube no se movía en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo se arrepentía, escúcheme bien, la nube se volvía a mover y traía dirección hacia el pueblo. De la misma forma funciona para este tiempo. Si usted quebranta el mandato y si usted se aleja de la presencia, la nube de Dios se detiene. Amén. Lo que pasa es que no es tan literal como en el antiguo pacto, sino que usted comienza a ver cómo poco a poco algunas cosas que antes le salían ya no le salen. Cómo poco a poco algunas cosas que le resultaron ya no le comienzan a resultar. Y llega una que otra mala noticia. Y llega uno que otro susto. Pastor, para que ore porque está recortando personal. De mi departamento han votado a 10. Y somos 11. Nada más quedo yo. O sea, como que tú estás esperando que te terminen de votar a ti. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando actuamos de manera equivocada, esa inseguridad llega a nuestra vida. Por eso es que tú no puedes presumir de que tienes las cosas seguras. Amén. Y el pueblo se sentía seguro. Yo quiero regalarte segunda de Crónicas. Mira lo que encontré. Capítulo 15, verso 2. Y usted me va a decir, y hay gente que puede decir, pero pastor, Dios es un Dios de misericordia. Por ahí escuché a alguien que me llamó esta semana y me dijo, no, Dios entiende, pastor. Dios sí, Dios entiende. El que no entiende eres tú. Ya Dios te ha rescatado de la muerte 3 veces. O sea que necesitas que te velen para que entiendan. Mira lo que dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá, Benjamín, hasta yo estoy ahí, mira, Jehová estará con vosotros. Si vosotros quieren más prueba de que Dios te está hablando, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él. Y si lo buscareis, será hallado de vosotros. Mas si lo dejareis, él también, ¿qué?, os dejará. Sigue leyendo la historia para que veas la tragedia que ocurrió después. Y el pueblo se arrepintió de no haber tenido en cuenta a Dios. ¿Cuál es la seguridad que tenemos nosotros? Que una vez Dios nos da las cosas, nos relajamos. Escúchame, nos relajamos. O sea, Dios nos entrega las cosas para que tú reposes, no para que te alejes de Él. Amén. Ese era el propósito con Israel. La tierra traía reposo para que el pueblo dejara de ser peregrinos en medio de un desierto y el pueblo tuviera una estabilidad. Pero no es para que se olvidaran de Dios. Amén. Y el ser humano se olvida de Dios una vez Dios le llena el historial de batallas y de victorias y de cosas buenas. Pero mira lo que pasó.
Dios se alejó de ellos. Amén. Y si la Biblia dice que Dios es inmutable, hay ciertas características en el carácter de Dios que no van a variar. La gracia no significa que uno pueda usar de la misericordia y del amor de Dios. Amén. La gracia significa, escúchame bien, que si estuviésemos en el tiempo de la ley, ya ni tú ni yo existiéramos. Porque la ley hubiese provocado que si tú te alejas de Dios, algo malo te ocurre, porque la ley traía maldición. Pero ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia no cambia a Dios. La gracia cambia la disciplina de Dios. Amén. ¿En qué sentido? En que Dios te da más tiempo para que tú reconozcas tus errores. Amén. Entonces la gracia se activa, Dios esperando a que tú corrijas el camino, a que te acerques nuevamente a Él. Amén. Dios extiende un periodo de gracia antes de que las consecuencias de nuestros errores nos alcancen. Amén. Lo cuarto, que el pensamiento que tenían ellos es que arrepentirse un día traería el favor de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Amén. Una confesión sin someternos a la voluntad de Dios. Amén. Señor, perdóname, pero sigo cometiendo lo mismo. Señor, yo sé que hoy cometí, ya tienes como 100 días confesando el mismo error, pero no tienes voluntad para cambiar el error. Amén. Eso es muy diferente. Ellos le dijeron a Moisés, Señor, lo que iniciaron ellos fue con una confesión. Hemos pecado, la embarramos, sí, pero vamos a subir de todas maneras. O sea, Señor, yo sé que la embarré, pero, o sea, la sigo haciendo, ¿sí me entiendes? Dios, yo sé que el muñequito ese de WhatsApp, pero la sigo, ¿sí me entiendes? Regando, como dicen los mexicanos. No, con el pensamiento de una confesión no significa que vas a obtener el favor de Dios. Amén. Yo quiero recordarte algo. En la hora 11ª, a veces confesarse es demasiado tarde. ¿Sabes? Cuando ¿te acuerdas de la imagen que dice la Biblia que Jesús estaba entre dos ladrones? ¿Cierto? Era la hora 11ª. Todavía no había ocurrido la muerte de Jesús. Uno se arrepintió y el otro se perdió. Amén. Jesús le dijo a uno, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero el otro se perdió. No siempre va a resultar, escúchame bien, el confesar las cosas en la hora 11ª. O sea, porque a veces es demasiado tarde cuando tú quieres corregir las cosas y ya las consecuencias de los mismos errores que hemos cometido ya están tocando a la puerta. Uno se perdió y uno se salvó. Amén. Uno presumió, escúchame bien, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvanos. El otro no, el otro le dijo, hey, si tú eres el Hijo de Dios, permíteme que hoy mi alma sea salva. Y Jesús lo recibió. Escúchame bien, uno que tenía el virus y el otro que tenía todo lo contrario. Humildad para reconocer que siempre vamos a necesitar de Dios en nuestra vida. ¿Saben? El no experimentar esa gracia y ese favor va a provocar lo que provocó Israel. Israel sufrió frustración porque no alcanzaron lo prometido. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir huyendo, porque ese pueblo que estaba ahí, que no era un pueblo de Dios, los humilló. Y muchas veces nos pasa eso y vemos cómo la gente a veces no ve las cosas buenas que Dios hace en nosotros, sino que se fijan en nuestras derrotas y en nuestras imposibilidades en ocasiones. Amén. Pero no porque Dios sea menos que su incredulidad o su ateísmo tal vez, sino porque nosotros no hemos hecho y hemos presumido de lo que Dios en su momento ha hecho en nuestra vida. Experimentaron una gran derrota porque fueron vencidos. Sabes, aquí no hay lugar para perder batallas. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que tiene un Dios que nunca ha perdido ninguna batalla, es porque nosotros sí la hemos perdido. Entonces tenemos que revisar el historial de cosas que han pasado y de cosas que hoy ya no están en nuestra vida. Porque tal vez esa palabra que dice Jehová dio y Jehová quitó no es la que se está cumpliendo. Es que tal vez yo no he sabido administrar lo que Jehová puso en mis manos. Y tal vez he perdido la oportunidad de multiplicar y de ser un buen mayordomo de lo que Dios. Y por eso vienen las derrotas a nuestra vida.
Desgracia vino sobre Israel y muerte porque muchos fueron heridos. Amén. Muchas veces antes de la caída viene la soberbia, dice la Biblia. ¿Sabes por qué viene la caída? Porque a veces somos presuntuosos de lo que somos y de lo que hemos llegado a ser de la mano del Señor. Ni tú ni yo, como obreros cristianos, tenemos la capacidad para decir que somos usados por Dios porque tenemos mucho talento o mucha capacidad. Que va, somos usados por Dios porque no éramos nadie, amén, porque nadie creía en nosotros, porque nadie daba un peso por nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios nos ha cogido de la nada cuando éramos peregrinos en el mundo y nos hizo peregrinos en su reino, amén. Y hoy hay una historia en nuestra vida, en tu vida, que tú puedes mostrar, amén, de las cosas grandes que Dios ha hecho. Tú eras algo diferente, pero hoy eres algo totalmente distinto. ¿Sabes por qué? Porque Dios irrumpió en tu vida y violentó las obras y las maquinaciones de Satanás y te convirtió en lo que hoy tú eres. Amén. Así que no presumas de lo que tú eres, más bien dale gloria en todo tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha sido el que te ha puesto y te ha llevado porque hoy tú estás. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y si en algún momento nuestro corazón, escúchame, hemos sido infectados por este virus, ¿sabes? Aquí está la vacuna, en la palabra del Señor. Amén. Amén. Sé humilde, sé un buen peregrino, ¿sabes? Anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. No quejándote de lo que la luz aún no te ha dado, porque seguramente, escucha, más adelante Dios lo va a hacer. Pero en el tiempo en que esté tu proceso, dale gloria al Señor, amén. Si estás en la tierra prometida, dale gloria al Señor también por todo lo que has recibido, porque seguramente si tu actitud es la correcta, Dios multiplicará lo que hoy tú ya tienes, amén. Y el Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor, sea cual sea el estado en este momento de su vida, sea cual sea la manera como Dios está orando. No sé en qué etapa estás, no sé si Dios te ha bendecido grandemente, pero no sé si te identificas con esta palabra, pero si es así y si tu corazón en algún momento ha presumido y se ha sentido seguro que te has olvidado en dónde comenzó tu peregrinaje, y tu boca se ha abierto para murmurar una que otra cosa, si te has convertido y has pasado de ser una persona mansa, estable, a ser una persona altiva, precipitada, atrevida en tus decisiones, y has obviado a Dios y lo has sacado de tu contexto, es un buen tiempo para reconocer, escúchame bien, y pedirle perdón al Señor y retomar nuevamente el camino. Amén. El tema no es el haber sido presuntuoso en algún momento. El tema es que no quieras reconocer la verdad que hoy el Espíritu habló a nuestros corazones. Amén. Así que levante sus manos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y coloco delante de ti esta palabra y te pido que esta palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Gracias porque siempre nos exhorta, Señor, a tomar el camino correcto, el camino que más conviene para nuestra vida, aquel que nos conduce siempre, Señor, a tus promesas y a cosas mejores, Dios, para el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tu palabra nos direcciona, nos corrige, nos exhorta y nos da la sabiduría, Señor, que necesitamos en todo tiempo. No necesariamente, Señor, cuando estamos pasando tiempos difíciles, sino también cuando hemos recibido lo mejor de la tierra en nuestra vida, Señor. Dios, gracias porque nos enseña a ser excelentes peregrinos, Padre, aún en los desiertos, pero también, Señor, cuando tú has colocado posesiones, cuando has colocado posición, cuando has prosperado la mano de tu pueblo, Señor, cuando has abierto las grandes puertas, cuando has hecho los portentosos milagros, ahí, Señor, tenemos que seguir siendo los mismos, Padre. Así que coloca en nuestro corazón, Señor, humildad, sensatez, integridad, Señor, para seguir
forjando y seguir ensanchando el camino que has diseñado para cada uno de nosotros, Padre. Señor, permíteme orar, Dios, en esta mañana para todo aquel que esté enfermo, Señor, en este auditorio. Vamos, levante sus manos ahora, todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esté enfrentando dificultades de salud, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Padre. Por eso en esta hora, Señor, desafío toda obra de maldad que hay sobre los cuerpos, Padre, toda obra del enemigo, Señor, y de enfermedad que hay sobre tu pueblo, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y desata tu poder en esta hora sobre cada uno de ellos. Rompe yugos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Llámese como se llame, Señor, todo tipo de enfermedad ahora quebrántala, Padre, en el nombre de Jesús, y que los cuerpos sean libres en esta mañana, que el poder del Espíritu de Dios se desate en esta hora, Padre, y cada uno reciba su milagro, reciba su respuesta, Padre,